Una de las realidades más frustrantes y más difíciles de entender en esta vida es que todos los seres humanos, hermanos, todos, es cuestión de tiempo nada más. Vamos a enfrentar no solo algún tipo de sufrimiento o dolor, sino también pruebas, situaciones difíciles, problemas ante los cuales somos totalmente impotentes, problemas que nada ni nadie en este mundo nos puede ayudar a resolver desde un punto de vista humano. Y sin embargo, lo que vamos a estudiar esta mañana, el pasaje de Lucas que vamos a abrir, nos debe infundir gran aliento, gran esperanza, porque nos enseña claramente que nuestro Señor y Rey Jesucristo sí tiene el poder para ayudarnos y para sostenernos en medio de lo que venga a nuestras vidas. Y también veremos que nuestro Señor Jesucristo no nada más tiene el poder para socorrernos, sino que también tiene la compasión y está más que dispuesto a socorrer a todo aquel que acude a Él en fe para pedirle ayuda. El título de este mensaje es El poder y la compasión de Jesús. Y nuestro texto es un texto grande, largo. Va a ser Lucas 8 del 22 al 56. Lucas 8, versículos 22 al 56. Y antes de entrar a nuestro texto, les quiero recordar que ya por varias semanas el Espíritu Santo nos ha estado hablando por medio del Evangelio de Lucas y nos ha estado como resaltando, remachando lo importante que es que veamos a Cristo de una manera correcta, que lo veamos como Él es, que le creamos lo que Él es. La semana pasada Alex, en la parábola del sembrador, precisamente de eso nos habló, porque la esencia de lo que Alex nos comunicó fue que a pesar de lo que Cristo hace y enseña y revela de sí mismo, hay personas que de plano no le creen nada. Hay otras que le creen por un tiempo, hay otras que sí le creen, pero le creen más a sus problemas y a sus preocupaciones. Y gracias a Dios hay otras que le creen con un corazón bueno y recto y con perseverancia, venga lo que venga. Y en este pasaje vamos a ver 4 incidentes que nos muestran el poder y la compasión de Jesús. Y nos muestran ese poder y esa compasión en relación a 4 cosas que son generalmente las que más nos afligen en esta vida, que es el diablo y sus demonios, que son enfermedades incurables, la muerte misma. Y el pasaje empieza con las fuerzas de la naturaleza y el peligro y las tragedias y desastres que a veces provocan en nuestras vidas. Así que vamos a poner mucha atención a lo que nos va a mostrar aquí el Evangelio de Lucas. El punto número 1 es el poder de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, y vamos a poner atención al poder y a la compasión, porque en todos los puntos se resalta en primer lugar el poder de Cristo, pero pegadito de la mano viene siempre su compasión. Y vamos a leerlo por partes el pasaje. Vamos a empezar con los versículos 22 y 23. Lucas empieza diciéndonos: y uno de aquellos días entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar, estaban en el mar de Galilea. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad de viento descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Cuando yo leía estos pasajes en años anteriores me preguntaba, pero ¿por qué si están en un lago
por qué se desató una tormenta como si estuvieran en el océano, una tormenta tan grande que realmente corría en peligro sus vidas. Pero estudiando un poquito más sobre las características del mar de Galilea, pues resulta que tiene características muy especiales que hacen que ahí se desaten unas tormentas impresionantes, porque ese lago está a 200 metros abajo del nivel del mar y está rodeado de montañas, y esas montañas hacen como unas cañadas, hacen barrancas por las que el aire penetra y se vuelven las tormentas muy peligrosas, y en ese tipo de lagos el clima y la temperatura pueden cambiar de un momento a otro. Y esto fue exactamente lo que pasó en esta ocasión. Los discípulos no sabían que Dios iba a usar esa terrible tormenta para enseñarles una valiosa lección, y no solo acerca del poder del Señor Jesucristo, sino también acerca de su identidad y de su cuidado y compasión. Y también esto que ellos aprendieron nos enseña a nosotros, hermanos, un vital principio de nuestra vida espiritual, que es este: sin pruebas, sin peligros, sin fracasos, nunca llegaremos a ser lo que Dios quiere que seamos. Sin adversidad, dice un autor, seríamos personas insufriblemente egocéntricas, arrogantes y vacías. Así que recordemos que las tormentas tienen un buen propósito en nuestras vidas, porque son el medio que Dios usa para revelarnos su poder y su compasión, y para llevarnos a una gracia y a una fe más profundas. Luego en los versículos 24 y 25, vean qué hicieron los discípulos cuando vieron que de repente estaban en medio de esa tremenda tormenta. Llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen? Al ver el peligro que corrían, ¿qué hicieron? Hicieron lo correcto. Corrieron de inmediato a pedirle ayuda al único que sabían que les podía dar ayuda, al Señor Jesús, que en medio de la tremenda tormenta estaba dormido. Y eso también es asombroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es uno de varios incidentes en los evangelios en los que se nos revelan casi al mismo tiempo tanto la humanidad de Jesús, por eso fue que se quedó dormido, estaba cansado, pero también la divinidad de Jesús, porque en unos instantes iba a calmar al viento y al mar solo con hablarles. Y es muy probable, hermanos, que cuando los discípulos vieron al Señor dormido, es muy probable que pensaron que a Jesús no le importaba lo que estaban pasando, el peligro que corrían. Y creo que todos nos podemos identificar con los discípulos, ¿sí o no? Pues así es como nos sentimos nosotros durante las tormentas de nuestras vidas. ¿Qué pensamos? Pues llegamos a pensar de una manera errónea que al Señor no le importamos, estamos un poco solos, descuidados, olvidados. Y si alguien nos dice: no, el Señor no se olvida de nadie, la Biblia dice que ni siquiera de los pajarillos se olvida, a lo mejor alguien puede pensar: pues sí, pero a lo mejor está tan ocupado contando a los millones de pajarillos que existen que de mí ya se olvidó. ¿A poco no? Así somos. Pero eso, ¿saben qué demuestra? Demuestra nada más nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, o tal vez hasta nuestra ignorancia de cómo es Dios realmente. El caso es que despertaron al Señor y Él se levantó, reprendió al viento y al mar, y de inmediato el viento cesó. Y en el Evangelio de Marcos, en el pasaje paralelo, dice: y sobrevino una gran calma. El Señor no los reprendió porque lo hayan despertado, pero sí les reprochó su falta de fe. ¿Por qué? Porque cuando subieron a la barca, ¿se fijaron en qué palabras les había dicho? Les dijo: pasemos al otro lado. Y si el Señor
Jesucristo, que es Dios, te dice algo, lo va a hacer, lo va a cumplir. Pero ellos, al verse en medio de la tormenta, ya no creyeron que se iba a cumplir lo que el Señor les había dicho, de pasar al otro lado. Y ese temor, pues los llevó a paniquearse y a suplicarle que los ayudara. Pero de repente el Señor se levanta y calma la tormenta y los discípulos pasaron de tener miedo o temor a ahogarse a otra clase de miedo, a un miedo reverente y profundo al ver lo que hizo Jesucristo. Y por eso es que se preguntaron, ¿quién pues es este que aún al agua y al viento manda y le obedecen? El temor reverente, el asombro de los discípulos es entendible. ¿Saben por qué? Porque lo que acababan de presenciar fue una demostración perfecta de algo que solo Dios puede hacer, y ellos, siendo judíos, lo sabían perfectamente, porque desde niños iban a la sinagoga y les enseñaban las escrituras, les enseñaban los salmos, hasta los sabían de memoria. Y lo que acababan de ver que Jesús hizo, ellos sabían perfectamente que solo el Dios Altísimo lo puede hacer. Porque vean lo que dice el Salmo 107, 28 al 30. Dice, entonces, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto deseado. Lo que ese salmo les recordó, ellos lo acababan de experimentar. Y luego hay varios salmos que hablan de lo mismo. El Salmo 89, 8 y 9 repite básicamente lo mismo. Vean cómo dice, oh Señor, Dios de los ejércitos. Fíjense de quién está hablando. De el Señor Dios de los ejércitos. ¿Quién como tú, poderoso Dios? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Y Jesús acababa de hacer eso delante de ellos. Por eso se quedaron mudos y asombrados y atemorizados. ¿Por qué? Pues porque la única explicación posible, la única conclusión lógica a la que podían llegar después de lo que acababa de pasar era que su maestro, su rabí que estaba ahí dormido con ellos, al que ellos habían acompañado ya por varios años y que lo habían visto enseñar y decir y hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque ya había perdonado pecados, ya había echado fuera demonios, ya había curado leprosos, ya había incluso levantado un muerto, pero como que todas esas cosas habían quedado fuera de los discípulos. Lo hizo con otros. O perdonar pecados, pues es algo que no alcanzamos a ver cómo pasa, no se ve. O curar un leproso, pues sí, los profetas también lo hicieron. Levantar un muerto, también algunos profetas lo habían hecho. Pero ahora vieron que hizo algo que nadie puede hacer. Nada más Dios. Y en un instante les debe haber caído el 20 y su entendimiento de quién es Jesús se debe haber disparado hasta el infinito. Este Jesús, nuestro amigo y nuestro maestro, es el Dios todopoderoso, el creador del universo, el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y la pregunta para nosotros es, ¿así vemos a Jesús nosotros todos los días de nuestras vidas, venga lo que venga? Tal vez en las vidas de algunos de ustedes, hermanos, actualmente también está rugiendo una tormenta. Y te sientes tan sacudido que hasta hay momentos en que te preguntas si podrás resistir. Tu tormenta puede ser en el área de tu familia, con tus hijos,
Puede ser en tu trabajo o en tu falta de trabajo. Tu tormenta tal vez es en las finanzas o en tu salud o incluso en tu condición espiritual. Pero ten ánimo, porque si imitas el ejemplo de los discípulos, si corres a Jesús con fe en busca de ayuda, Él te va a socorrer como lo hizo con ellos. Y no te hundirás, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y como para ayudarle a sus lectores, Lucas, y a nosotros que también somos lectores del Evangelio de Lucas, como para ayudarnos a todos a contestar la pregunta que se hicieron los discípulos, para disipar toda duda que pudiera surgir en sus mentes y que tal vez surge en tu mente cuando enfrentas tormentas en cuanto a la identidad y al poder y a la compasión de Jesús. Ahora Lucas procede a narrar 3 encuentros de Jesús con 3 personas muy diferentes: un hombre, una mujer y un padre de una adolescente. Pero las 3 están en una situación desesperada porque no hay solución humana para su aflicción. Así que pongamos atención y veamos lo que solo el poder y la compasión de Jesús pueden hacer por personas como ellas, que en cierto modo, hermanos, nos representan a todos nosotros, a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque esas aflicciones que ellos tenían son las aflicciones que ustedes y yo enfrentamos todo el tiempo. Y que si no las estamos enfrentando ahorita, van a llegar. Si abren el periódico o ven las noticias, de inmediato se van a dar cuenta que esas aflicciones son las tormentas de nuestras vidas. Esta semana todos nos enteramos de el secuestro y el asesinato de este joven chihuahuense en la Ciudad de México. Imagínense la tormenta por la que están pasando sus seres queridos, y les pido sus oraciones por toda la familia Hernández. Este joven es sobrino de una cuñada mía, esposa de mi hermano. Y lo más triste es que a un hermano de mi cuñada, de esa cuñada, también lo secuestraron allá mismo, hace 4 años, y hasta la fecha no ha aparecido. También leemos que mueren personas a diario por enfermedades incurables. Con eso va a lidiar Jesús en unos momentos. Y el poder del demonio, que es mucho mayor que nuestro poder, nos agobia, nos oprime, nos cansa y nos vamos acercando hacia la muerte. Pero vamos a ver el poder y la compasión de Jesús para lidiar con todo eso. Punto número 2, el poder de Jesús sobre los demonios. Versículos 26 y 27, ahí se nos empieza a narrar el primero de estos 3 encuentros entre Jesús y un ser humano en gran aflicción. Navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros, como decíamos en mi pueblo, en el camposanto. Y aunque el texto no lo dice, es muy difícil no asumir que fue la compasión de Jesús lo que lo movió a ir a esa región. Sabía perfectamente muy bien el Señor Jesucristo la terrible condición de la vida de este hombre y que él no podía venir a buscarlo como los otros que vamos a ver que sí acudieron a él. Y el Señor, en su compasión y en su sabiduría, fue al otro lado del lago, porque estoy seguro que sabía perfectamente que ahí iba a encontrar tal vez al ser más miserable de todo Israel en esos días. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál era su condición. Este pobre hombre vivía más como un animal que como un ser humano. Andaba desnudo todo el tiempo. Y en Marcos 5:5, no lo abran, dice que siempre, noche y día,
andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos, ya no hablaba, aullaba y hiriéndose con piedras. Un autor dice que tal vez tenía momentos de lucidez en los que no estaba bajo el control total de los demonios y algo sentía en sí y quería librarse de lo que él sabía que había dentro de él y se golpeaba. Y así vivía. Y a mí este pasaje me impacta mucho porque me trae recuerdos de mi infancia. En el pueblo que crecí, en Saucillo, Chihuahua, teníamos un vecino que no puedo asegurar que estuviera poseído, pero es muy probable que sí lo estaba. Y también enfermo, ¿verdad? Y le daban unos ataques epilépticos tremendos, tremendos. Y yo recuerdo muchas veces ir caminando por la calle y al dar vuelta en una esquina, ahí estaba, se llamaba Toño tirado y todo ensangrentado. Y hasta que sus familiares se daban cuenta, iban y lo recogían y lo curaban. Y él casi no hablaba, no tenía vida social. Era una persona aislada, serio, raro, agresivo. Y me recuerda mucho a este hombre. Y luego en el versículo 28 leemos que cuando vio a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Noten que aquí el endemoniado está contestando la pregunta que se hicieron los discípulos después de que Jesús calmó la tempestad. Ellos sí saben quién es Jesús. Por eso le dijeron: tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y le dijeron que no los atormentara porque también saben lo que Jesús va a hacer con ellos al final de los tiempos. Los va a mandar al abismo, que aquí le rogaron que todavía no los mandara. Jesús le hace una pregunta al hombre y le dice: ¿cómo te llamas? Y los demonios le contestan y le dicen: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Saben cuántos soldados tenía una legión romana? 6,000. Imaginen la condición de este hombre. Y en los versículos 31 al 33 vemos otra tremenda demostración del poder de Jesús y de su compasión por los más oprimidos, los más miserables, que no podía hacer absolutamente nada para ayudarse a sí mismo, este hombre. ¿Por qué? Porque el Señor vino no solo a sanarlo y a librarlo, sino a restaurarle su dignidad humana. ¿Cómo sucede? Que los demonios le ruegan al Señor que no los mande al abismo, y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte. Y los demonios le ruegan otra vez a Jesús. Fíjense cómo le hablan. Le ruegan porque Él es el Dios Todopoderoso que tiene toda autoridad. Y le ruegan que les permita entrar en esos cerdos. Y Él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y la piara o la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. La absoluta autoridad de Jesús sobre los demonios es resaltada por la manera en la que le hablan a Jesús, por los ruegos que le hacen. Pero también esto nos debe animar y llevar a confiar cada vez más en Cristo y acudir a Él cuando estamos en tormentas, porque nos recuerda que Jesús realmente tiene todo el poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra, y para Él ninguna situación que enfrentemos es imposible, y que ningún discípulo de Jesús puede ser atacado por los demonios si estos primero no le piden permiso a Jesús para acercarse a sus discípulos. Y luego, en los versículos 34 al 37, vemos cómo reaccionaron los mirones, los que estaban ahí parados viendo todo lo que pasó. Ellos vieron
la demostración del poder y de la compasión de Jesús, y de inmediato dice, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y ustedes saben que la gente somos morbosos, ¿verdad? Y si alguien viene y te cuenta esto en un pueblo como esos, donde todo el mundo estaba atemorizado de ese endemoniado, pues la gente luego salió a ver si era cierto. Imagínate que vengan y te digan, ¿te acuerdas del endemoniado? Ya no está endemoniado, ya está vestido, ya habla, ya está bien. Y salieron a ver si era cierto. Y cuando lo vieron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, se llenaron de temor. Y lo más triste es que cuando los testigos les contaron cómo había sido sanado, en lugar de alegrarse por el milagro que recibió ese hombre tan desdichado y por los beneficios que ese milagro les traía a ellos, a todos los habitantes de la región. ¿Por qué? Pues porque ya iban a poder descansar del temor de toparse con el endemoniado. Imagínense que ahí en tu colonia hay un hombre así y nadie lo puede controlar. ¿Cómo vivirían? Y cuando sus hijos y sus hijas salen a la tienda o a la escuela, pero ellos no se fijaron en todos esos beneficios. Ellos simplemente les dio temor Jesús y procedieron, como dice cierto autor, a rechazar o a desperdiciar la más grande oportunidad de sus vidas. Pues toda la gente de la región le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Qué triste. Y esto, al menos para mí, no sé para ustedes, hermanos, es difícil de entender. Estaban totalmente ciegos al incomparable privilegio de tener a Dios en persona ahí entre ellos. Y estaban ciegos a las bendiciones que Jesús les trajo. Pero si estudiamos un poquito más a fondo lo que estaba pasando y sobre todo el trasfondo socioeconómico de esa región, nos puede ayudar a entender por qué reaccionaron así. Y saben también que nos va a ayudar a entender que a veces nosotros reaccionamos igual que ellos y queremos que Dios nos deje en paz, que se vaya, que no se meta a algún área de mi vida. ¿Por qué? Porque me mueve el tapete. Fíjense lo que estaba pasando. La mayoría de los habitantes de esa región eran gentiles y los pocos judíos que vivían allí parece ser que se dedicaban a criar cerdos, lo cual era ilícito para un judío. ¿Por qué? Porque el cerdo, según la ley, era un animal inmundo. Pero al parecer era un buen negocio. Y aunque hayan reconocido que Jesús hizo un gran milagro entre ellos, también percibieron otra cosa, que ese milagro les costó 2,000 cerdos, porque eso dice el Evangelio de Marcos, que los que se precipitaron al mar y se ahogaron, ya poseídos por los demonios, eran 2,000 cerdos. Y eso, hermanos, era mucho tocino y chicharrones. Y se perdieron de golpe. Y como Jesús no los consultó en nada, ¿saben cómo lo vieron eso? ¿O cómo vieron a Jesús? Como alguien que sí tenía un gran poder espiritual, pero que también estaba más interesado en sanar y ayudar a las personas que en la prosperidad material. Esto los perturbó, los asustó, les causó incertidumbre, porque Jesús los podría cuestionar en cuanto a su negocito. Y por eso prefirieron pedirle que se fuera. Y el Señor Jesús se fue. ¿Qué es lo más valioso para ustedes? Porque tristemente muchísimas personas rechazan a Cristo y su evangelio porque temen que Él perturbe algún aspecto de sus vidas que no están dispuestos a entregarle. Ojalá que tú no seas una de esas personas.
Lucas concluye este primer encuentro mostrándonos que la reacción del hombre sanado y liberado por Jesús, gracias a Dios, fue totalmente opuesta, lo contrario a la de sus paisanos. Vean lo que pasó en los versículos 38 y 39. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle. Mas él lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad, no nada más en su barrio, por toda la ciudad, cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y estos dos versículos nos enseñan al menos tres cosas muy importantes. En primer lugar, al estar ahora en su cabal juicio y comprender la miseria de la que Jesús, con su poder y su compasión, lo habían librado, este hombre está sobrecogido ¿de qué? De amor y de gratitud hacia Jesús. Y anhela estar con Él, anhela seguirlo, anhela estar a su lado por siempre y anhela hacer su voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué podemos afirmar eso? Pues porque cuando el Señor le ordena que se vaya a los suyos y que cuente cuán grandes cosas Dios ha hecho por él, le obedece de inmediato. No pone ningún pero. Y eso que no era lo que él más quería. Él quería estar con Jesús y seguirlo. Pero también quería hacer su voluntad. Y por si lo hemos olvidado, hermanos, aun si nosotros no vivíamos en las mismas condiciones que este hombre, todos estábamos igual de perdidos, de esclavizados y de condenados que él. ¿Por qué? Porque en Hechos 26:18 se nos declara que cuando Cristo nos envió a alguien a proclamarnos el Evangelio, ¿saben para qué fue? Porque nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros, como vino a buscar a este hombre. ¿Y saben por qué nos envió a alguien con el mensaje del Evangelio? Dice Hechos 26:18, para que se abrieran nuestros ojos, a fin de que nos volviéramos de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Que te quede claro, nunca pienses que el poder y la compasión que Jesús tuvo por ti te rescataron nada más de algunos malos hábitos o de algunos malos modales. No, te rescataron del dominio de Satanás, igual que a este hombre. ¿Y saben qué es lo que más me conmueve y nos debe conmover a todos? Que al igual que este hombre, yo no hubiera buscado nunca a Jesús. Ni tú lo hubieras buscado, porque la Biblia dice también en el Salmo 14, en Romanos 3, no hay buenos ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Él vino a buscarnos a nosotros. ¿Por qué? Por pura compasión, por gracia, por amor, cuando estábamos no nada más perdidos y bajo el dominio de Satanás, sino que éramos sus enemigos. Y por eso debemos estar igual de llenos de gratitud y amor por Jesús, como lo estaba este hombre. Y en segundo lugar, la reacción del hombre y lo que aquí sucedió también nos muestra que Jesús es Dios, no solo porque calmó la tormenta. Vean aquí cómo lo dice Lucas. ¿Qué le dijo el Señor? Ve y cuéntales por toda la ciudad, a los tuyos, en general a los tuyos, cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Pero cuando él fue y lo empezó a contar, él decía las grandes cosas que Jesús había hecho por él, no Dios. Y el Espíritu Santo iluminó a Lucas y a los 3 evangelistas, porque eso se repite en Mateo y en Marcos. Y los 3 dicen que cuando él contaba, decía que Jesús había hecho esas grandes cosas por él, porque Jesús es Dios. Y la tercera cosa muy importante que nos enseña este pasaje y que nos debe también conmover
es que vemos una vez más la inmensa compasión y misericordia de Jesús, no solo para con el endemoniado, sino para con todos los habitantes de esa región, a pesar de que lo rechazaron, a tal grado que le pidieron que se largara de su ciudad. ¿Por qué? Pues porque no captaban lo que estaban haciendo, pero en su incomprensible amor y compasión, el Señor Jesús, sabiendo que lo que ellos más necesitaban era al que estaban corriendo, al que no querían recibir, les deja al mejor testigo posible para hablarles de Jesús y captar su atención. Porque ¿quién les podía hablar con mayor autoridad del poder de Jesús que el más desdichado, endemoniado hombre que había existido tal vez en esa región? Y el Señor se los dejó por amor a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si no creían en Jesús, si no había alguien que les hablara de Jesús, se iban a perder para siempre. Y les dejó a ese hombre para que les compartiera las nuevas y el poder y la compasión de Jesús. Y las buenas noticias, hermanos, es que si leemos los evangelios, más adelante vemos que el Señor regresó a esa región. Es la región de Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Y cuando volvió el Señor a esa región, según el evangelio de Marcos, ahora sí había multitudes que lo querían oír. Ya no lo corrieron. ¿Por qué creen que debe haber sucedido? Por el testimonio del Gadareno, pero en primer lugar por la compasión de Jesús para con ellos, al haberles dejado ahí a alguien que les hablara de su poder y de su amor. Punto número 3. El poder de Jesús sobre las enfermedades incurables y la muerte. En esta última sección, versículos 40 al 56, Lucas nos narra otros 2 encuentros de Jesús con personas en gran necesidad. Y aquí lo que vamos a ver es que un encuentro sucede dentro del otro, como que uno prepara el contexto para el otro. En los versículos 40 al 42 dice, cuando Jesús volvió, porque lo corrieron los gadarenos, la multitud le recibió con gozo. Qué diferente, ¿verdad? Porque todos le habían estado esperando. Y he aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Jesús accede a la súplica de Jairo y cuando ya va camino a su casa, sucede otra cosa. Vean los versículos 43 y 44. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de su sangre. Noten lo diferente que son los 2 personajes que acuden a Jesús en esta última sección. No podían ser más distintos. Por un lado, Jairo era un hombre de cierta prominencia, era de cierto prestigio. ¿Por qué? Porque era un oficial o, en otras versiones dice, un principal de la sinagoga. Lo más probable es que era un judío respetado, pudiente, influyente. Y por el otro, tenemos a una pobre mujer que por 12 años ha estado bajo el azote de una enfermedad no solo incurable, sino vergonzosa, que la hacía estar ceremonialmente impura. Esta mujer, a causa de su enfermedad, según la ley, tenía que vivir sola, apartada, aislada de su familia y de toda la sociedad. No podía ir a la sinagoga y no podía entrar al templo, porque a todas las personas que tocara y todas las cosas que tocara se iban a volver impuras.
Y por encima de todo eso, económicamente también estaba en la ruina. ¿Por qué? Porque había gastado todo lo que tenía tratando de curarse. Y Marcos 5:26 agrega que sin provecho alguno, sino al contrario, había empeorado. El contraste entre estos dos personajes no puede ser más marcado. Para uno, los últimos 12 años han sido tal vez los mejores de su vida, al ver a su hijita crecer y disfrutarla todos los días. Y para la otra, no hay duda que han sido los peores 12 años de su vida. Curioso que el Señor nos pone en las vidas de ambos 12 años. Para uno los mejores y para otro tal vez los peores. Uno era pudiente, la otra era pobre. Uno aceptado y respetado, la otra excluida y despreciada. Uno rodeado de seres queridos y la otra sola, totalmente sola. Pero también tienen algo en común. Ambos están en una gran aflicción. Están desesperados porque no hay remedio humano alguno para sus problemas. Y ambos acudieron a Jesús, aunque lo más probable es que no fue porque lo amaban. Fueron a Él porque estaban desesperados. Y tal vez habían visto a Jesús hacer algún milagro, o tal vez habían escuchado a alguien que les había dicho que Jesús podía hacer milagros. Y es bueno recordar que muchas veces la desesperación es el preludio de la gracia. Y también que el Señor no requiere una gran fe o mucho conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque a lo mejor Jairo sí tenía el conocimiento porque era un oficial de la sinagoga, pero esta mujer tal vez no. ¿Saben qué es lo único que requiere el Señor para que corramos a Él y le supliquemos por su ayuda y la recibamos? Lo único que requiere es que creas en Él, que creas que te la puede dar, que tengas poquita fe. Y es alentador que Jesús respondió y ayudó a toda clase de personas, no nada más a una clase de personas. Y los ayudó aun cuando su fe, hermanos, y así es nuestra fe a veces, era imperfecta y hasta egoísta. ¿En quién creen que estaban pensando ellos más cuando corrieron a Jesús? Pues en ellos. Así venimos nosotros a Él desesperados por las tormentas y venimos nada más con el deseo de que calme las tormentas de nuestras vidas, ¿sí o no? Pero el Señor es tan bueno, tan compasivo, tan paciente que nos responde, aunque nuestra fe sea egoísta a veces. Esa fe fue la que impulsó a esta mujer a abrirse paso entre la multitud, porque ella no debería ni andar ahí entre la multitud. Acuérdense que no podía tocar a nadie, pero su fe la movió a arriesgarse a llegar hasta Jesús por detrás. Ella no quería hablar y decirle, no quería ni mencionar de que estaba enferma. ¿Por qué? Pues porque su enfermedad era una enfermedad vergonzosa. Y solo Dios sabe cómo hubieran respondido los que estaban ahí alrededor si ella cuenta todo. Pero cuando la mujer fue sanada, Jesús preguntó que quién lo había tocado, porque él sabía que había salido poder de él. Y en los versículos 47 y 48, de nuevo vemos la fe de la mujer y gratitud, como el endemoniado, ¿verdad? Porque no se escondió, no huyó. Vino a Jesús. Al ver que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer fue muy humilde, fue honesta, fue valiente, porque vino temblando a los pies de Jesús y le dijo toda la verdad, y lo hizo delante de todo el pueblo, sin importarle cómo hubieran reaccionado o pudieran haber reaccionado algunos al darse cuenta que los había tocado. Pero vean qué recibió de Jesús. Una vez más, hermanos, ¿qué recibió? No nada más poder, recibió compasión y ternura, porque esta es la única ocasión en toda la Biblia, en los evangelios, cuando Jesús a una mujer que sana le dice, hija.
tu fe te ha sanado, vete en paz. Qué hermoso Salvador tenemos. La declaró sana también delante de todos, para que todos supieran que ya no era impura, que ya podía vivir con sus seres queridos, que ya podía ir a la sinagoga y al templo como los demás para adorar a Dios, porque ahora era su hija. Y eso somos nosotros, hermanos, si estamos en Cristo. Por la pura gracia y compasión y el poder de Jesús, eso somos ustedes y yo. En cierto sentido, esta mujer desesperada también nos representa a todos. ¿Saben por qué? Porque todos estábamos enfermos de un mal incurable que se llama pecado. Y lo más probable es que gastamos mucho dinero y otros recursos tratando de curarnos de ese pecado o de las consecuencias, sobre todo del vacío que te produce en el alma y que nada ni nadie te lo puede llenar, no importa cuánto gastes. ¿Sí o no? ¿Y cómo había sido nuestra experiencia? ¿Cuál fue el resultado de hacer lo que ella hizo? Gastar y buscar y investigar para llenar el vacío en el alma o para librarnos del pecado, de la culpa del pecado, de la condenación del pecado. ¿Saben cuál había sido el resultado en nosotros también? Igual que con ella, sin ningún provecho. Antes, al contrario, empeorábamos. Pero cuando alguien nos dijo que Cristo era el único que nos podía sanar, lo creímos, aunque sea poquito lo creímos como ella. Y entonces sí fuimos a Él y Él nos recibió y con su gran poder y compasión nos sanó, a pesar de que nuestra fe era frágil y tal vez egoísta también. Y si hay alguien aquí, que lo más probable es que sí lo hay, desesperado ya por su pecado, sin saber qué hacer, lo quiero animar a que corra a Jesús. No te vayas el día de hoy sin clamar a Jesús y venir a Él y suplicarle que te sane de lo que ni tú ni nadie te puede sanar. Aquí vamos a estar los pastores ahorita al final para que pases y con gusto oramos por ti, para que recibas el poder y la compasión de Jesús para el mal más grande que tienes, que es tu pecado. Para nosotros, hermanos, es un gozo leer todo esto y apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero traten de ponerse en los zapatos de Jairo. ¿Qué estaba pasando por su mente y por su corazón cuando vio que ya iban camino a su casa y la multitud los frena, los estorba? Y su hija se está muriendo. Imaginen lo que él pensaba. Y luego, cuando vio que no nada más la multitud los estorbaba, sino que una mujer se le ocurre venir a tocar a Jesús y pasa todo eso, y el Señor se detiene muchos minutos ahí. Y luego, para empeorarlo todo, llegan algunos de su casa con la peor noticia que había recibido en toda su vida. Y le dicen: tu hija ya murió, no molestes más al maestro. Pero otra vez vemos la compasión de Jesús, porque de inmediato le da palabras de aliento y de esperanza a otra alma desesperada, porque enfrentaba una situación humanamente imposible y que ahora se había convertido en la más imposible de las tormentas humanas, la muerte. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo para animarlo? En el versículo 50,
Fíjense cómo el Señor de inmediato entra en acción con su compasión. Le dice que cuando Jesús oyó, dice ahí, le respondió, no temas lo que te dicen. No les dice que no es cierto lo que le dicen, simplemente les dice, no temas lo que te vienen a decir, cree solamente y ella será sanada. No sabemos qué tanto creyó Jairo esas palabras, pero el hecho de que consintió que Jesús fuera con él y entrara en su casa con 3 de sus discípulos, sugiere que al menos tenía lo que se requiere para que Jesús te toque, te sane, te ayude. Tenía al menos poquita fe. Y fue a su casa con Jesús y sus discípulos. Y ya no nada más tenía la fe para que la sanara, ahora su fe necesitaba ser para algo más grande, para que la resucitara. Y por último, en los versículos 52 al 55, el Señor llega a la casa de Jairo. Todos la lloraban y se lamentaban. Pero él dijo, no lloréis porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante. Y él mandó que le dieran de comer. Una vez más, ¿qué vemos aquí? Que solo Jesús tiene el poder y la compasión para ayudar a cualquier alma desesperada que acude a Él con al menos poquita fe y para librarla o sanarla de la más terrible aflicción que nos pueda agobiar en esta vida, para las cuales no existe solución humana. Y esto incluye aún la más grande de todas nuestras aflicciones, que es la muerte. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase, si son tan amables. Mientras concluimos y les doy una aplicación. Y luego vamos a hacer una oración. En conclusión, hermanos, este pasaje nos demuestra claramente que Jesús es el Dios Todopoderoso, el creador de todo el universo y con poder absoluto sobre todo lo que existe, incluyendo las fuerzas de la naturaleza, incluyendo a Satanás y sus demonios, incluyendo enfermedades incurables, incluyendo la muerte o cualquier otra cosa que tú estés enfrentando. Y también nos muestra que los que creen en Él y corren a Él al enfrentar las peores tormentas de sus vidas, aun si son situaciones imposibles desde una perspectiva humana, reciben la ayuda, reciben el alivio que solo Jesucristo puede darles y quiere darles. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene el poder y la compasión para hacerlo. Y la manera obvia en la que te animo a que apliques este mensaje a tu vida es que le creas, que realmente le creas a Jesús, que te puede ayudar con la tormenta o situación más desesperada que tú estás enfrentando ahorita. Lo que sea, aunque no sea una de estas que leímos, que le creas y corras a Él y le supliques que te ayude, que te libere, que te sostenga. Hazlo aún si no estás enfrentando algo de vida o muerte. Hazlo aún si no estás enfrentando una enfermedad incurable como el cáncer. Hazlo aún si lo que estás enfrentando son consecuencias del pecado que ya te tienen cansado o cansada. Porque Cristo también tiene el poder y la compasión para liberarte de eso. Hazlo. Clama a Él.